Hola, mi nombre es Javier Bernabé Fraguas, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a presentar la ponencia titulada Ética de la comunicación y responsabilidad social de los medios respecto a la desinformación no intencionada en el ámbito internacional. Mi ponencia se fundamenta en tres elementos importantes. Uno es que los medios de comunicación, desgraciadamente en la mayoría de los casos, no tienen la ética comunicativa como principio. Todo el mundo sabe que el elemento principal de las grandes empresas comunicativas es el elemento económico, es tener beneficios y eso es totalmente legítimo. La cuestión que yo pongo en discusión es si eso vulnera el derecho a la información a la hora de no tener ética comunicativa cuando se busca ese beneficio económico desde los medios. La ética comunicativa se fundamenta en un elemento clave también, que es la responsabilidad social. La responsabilidad social que creo debe de cumplirse cada día del año en la praxis de los medios de comunicación. Y no solamente haciendo, por ejemplo, como vemos en muchos de los casos, no solo en España, sino en otros países, una campaña que llaman de responsabilidad social, a favor de cualquier causa social de la sociedad en la que esté inserta el medio de comunicación. Insisto, creo que los medios de comunicación deben tener esa responsabilidad social en el día a día de su trabajo. Tenemos un problema en este campo y es que esa responsabilidad social no tiene por poner un ejemplo, algo parecido a un juramento hipocrático, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Esa responsabilidad social simplemente está en la profesión y debe cumplirse, pero no hay nada que haga que se cumpla. Y ahí, evidentemente, bueno, pues tenemos un vacío en los medios de comunicación a la hora de ese no cumplimiento de su responsabilidad social. La responsabilidad social es no desinformar, clarísimamente. Y no desinformar para un elemento clave, que es cumplir el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Ese derecho a la información es sagrado. Ese derecho a la información está vinculado con la libertad de expresión, pero es otra cosa. Por supuesto que la libertad de expresión es fundamental, sin ella no habría opción a estar informados, pero el derecho a la información también hay que respetarlo y hay que respetarlo en todos sus casos, no solo de vez en cuando. Ese derecho a la información se vulnera y se genera desinformación siempre y cuando no se contextualice cuando se está dando información, siempre y cuando no se contrasten fuentes cuando se está dando información y siempre y cuando no se sea riguroso en el trabajo de poner en marcha esa información para la audiencia del medio. Ese trabajo informativo no se puede llamar información, insisto, si no cumple esos tres elementos que son básicos, que son de primero de carrera, que son de primaria de periodismo. Contextualizar, ser riguroso en el trabajo y contrastar fuentes. Si eso no se cumple, generamos desinformación. Y eso creo que bueno, es un elemento a debate, pero bajo mi punto de vista y el de muchos otros autores es algo poco discutible. A partir de aquí, querría compartir con todos vosotros una graduación de desinformación, una tipificación, tres tipos de desinformación, bajo mi punto de vista. Uno sería la desinformación que generan, provocada por países, por actores políticos importantes, por actores económicos de primer nivel, para desestabilizar o bien a países o a otros actores económicos, generando campañas a partir de esa herramienta, ¿no?, que siempre ha estado ahí, que son las noticias que son mentira, que el término, ¿no?, más de moda es fake news, pero bueno, lleva siendo noticias falsas de hace muchísimo tiempo. Y este primer elemento desinformativo, esta primera tipificación de la desinformación, quizás es la que más conocemos. Países como Rusia, como Irán, como China o como Estados Unidos, por ejemplo, en una de las guerras del Golfo, cuando Irán invade Kuwait, generando campañas propagandísticas, utilizando noticias falsas y provocando, ¿no?, poniendo en marcha ruedas de prensa de situaciones que no existieron, también están generando esa desinformación. Lo digo y lo especifico porque parece que últimamente solo estamos hablando de Rusia, de Irán o de China,
cuando hay otros países que históricamente también han utilizado esos elementos desinformativos, lo que hace que la desinformación en este primer nivel sea muy importante, porque estamos hablando de las grandes potencias a nivel internacional, sobre todo si nos fijamos en Estados Unidos, China y Rusia. Un segundo punto en la que he dividido esta tipología de desinformación sería la desinformación puesta en marcha por los medios de comunicación que tienen una línea editorial muy marcada y que a partir de esa línea editorial tan marcada, políticamente, les hace mentir directamente, les hacen manipular información, les hacen provocar desinformación intencionadamente. Evidentemente, si se provoca desinformación intencionadamente por un medio de comunicación, creo que la gravedad y la ausencia de ética comunicativa es clara y cada vez tenemos más ejemplos de ello. Y por supuesto que se vulnera el derecho a la información de la ciudadanía, ya que no se está dando información, se está dando propaganda, entre otras cosas. Y ese tercer tipo de desinformación que quería compartirles, bueno, pues es un tipo de desinformación que probablemente sea el menos reconocido como tal, en el que probablemente también se genere algún elemento de polémica, pero para mí creo que es igual de importante que los otros dos, ya que también desinforma. Sería la desinformación generada por una mala praxis periodística. Es decir, la desinformación que se pone en marcha sin querer. A partir de lo que acabo de decir, ya se está generando en el debate pues ese elemento polémico que digo, porque si nos vamos al diccionario, la palabra desinformación se vincula directamente con la voluntad de desinformar. Y yo creo que nos quedaríamos muy cortos si no pusiéramos en marcha algo un poquito más amplio, algo un poquito más enfocado en el efecto que produce eso que están haciendo los medios de comunicación cuando hacen mal su praxis. Y al no contextualizar, al no contrastar fuentes, al no ser rigurosos en su trabajo, tenemos, sin querer, un efecto de desinformación, en algunos casos, provocado por los medios de comunicación. Otra vez más, no cumpliendo ningún elemento de la ética comunicativa y saltándose, por supuesto, esos principios de responsabilidad social que tienen que hacer que la ciudadanía no vea vulnerado su derecho a la información. Este último tipo de desinformación vulnera este derecho tanto como los demás y por lo tanto genera ruido, genera un espacio de conflicto dentro de nuestra sociedad muy poco percibido. Y creo que ahí está la gravedad, que esto sea poco percibido, que este tercer tipo de desinformación no tenga la visibilidad que tienen los demás. Hay muchos ejemplos para poner. Voy a poner solamente uno del diario El País en el año 2013, cuando publica una portada del ex presidente Hugo Chávez de Venezuela, evidentemente ya fallecido, en una mesa de operaciones, entubado, ante la ausencia de la presencia física de este personaje político durante bastante tiempo en el país y, por lo tanto, la provocación de una ausencia de poder en el país con todo lo que todo eso podía generar. Esa fotografía no pertenecía al presidente Hugo Chávez. Esa fotografía pertenecía a otro ciudadano. ¿El diario El País lo hizo intencionadamente? Por supuesto que no. El diario El País simplemente lo hizo. Es decir, no fue riguroso en su trabajo. No contextualizó eso de una manera correcta. Y, por supuesto, que otro elemento clave es que no contrastó las fuentes suficientes para que esa fotografía no fuera publicada. Es decir, con un acto no intencionado se genera un espacio de desinformación que viola y vulnera indudablemente el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Cómo combatimos esto? Bueno, pues solo lo podemos combatir con formación hacia los medios de comunicación, con formación hacia los colegas de la información, en mi caso, en mi especialización de la información internacional, pero se podría extender a otros espacios. Y sobre todo, creo que se combate haciendo consciente a la ciudadanía que consume, que lee, que escucha, que ve medios de comunicación, que esto es tan importante como lo demás. Y por lo tanto tendremos que luchar contra este tercer tipo de desinformación de la misma manera
que hacemos con los otros dos, que quizás son más evidentes. Creo que probablemente lo que he generado son más elementos de debate que luces, ¿no? en este ámbito confuso, ¿no? que tenemos hoy en día en los medios de comunicación, pero bueno, he querido también resumir de una manera compacta para no aburrirles esta ponencia. Espero que este debate, bueno, pues pueda ser fructífero, y muchísimas gracias por su atención.